Bueno, comencemos la clase. Estoy muy feliz de poder darle su primera conferencia en la Universidad de Pekín. La clase de matemáticas de hoy tendrá dos temas. El primero es una introducción al curso. Luego te daré algunos conocimientos básicos, principalmente sobre funciones. Nuestro curso se llama Análisis Matemático. Solo dos facultades de la Universidad de Pekín lo ofrecen, nuestra Facultad de Matemáticas y la otra, Matemáticas A, el nivel más alto requerido. Nuestra Facultad de Ingeniería tiene los requisitos más altos en matemáticas. Entonces, ¿por qué damos tanta importancia a las matemáticas? Si continúas investigando científicamente en el futuro, descubrirás que son la herramienta más importante que utilizas. Para los estudiantes de doctorado, las computadoras no son solo equipos experimentales, la herramienta más importante son las matemáticas. Tu desempeño en matemáticas determinará tu potencial académico. Por lo tanto, las exigencias en materia de matemáticas son muy elevadas y esto tiene una base histórica. Originalmente nuestra escuela de ingeniería era antes el departamento de mecánica. Todos podemos pensar en la mecánica. Como en ingeniería, construir un edificio alto, construir un puente, diseñar un avión. Esto implica una gran cantidad de mecánica estructural. La mecánica de materiales implica muchos problemas mecánicos, pero en realidad no implica mucha física. La mecánica solo implica tres definiciones físicas, ¿verdad? ¿Y el resto? Todo es matemática. Por lo tanto, la mecánica exige un alto nivel de exigencia matemática. Anteriormente, estudiábamos el sistema soviético, como en la Universidad Estatal de Moscú, donde las matemáticas y la mecánica se combinaban en un solo departamento llamado Departamento de Matemáticas y Mecánica. En la Universidad de Pekín, antes nos llamábamos Departamento de Matemáticas y Mecánica, y la especialidad en mecánica pertenecía al Departamento de Matemáticas. Esto se debe a que, en términos de mecánica, los requisitos matemáticos son extremadamente altos. Más tarde, la mecánica se separó y se convirtió en un departamento independiente. Posteriormente, el departamento de mecánica se convirtió en la Facultad de Ingeniería, pero siempre hemos mantenido esta tradición. Es decir, nuestras exigencias matemáticas son las más altas. ¿Cuál es el lema actual de la Escuela de Ingeniería? Construir una escuela de ingeniería de clase mundial. Nuestro requisito es que la base física de nuestros estudiantes de ingeniería en China sea de primera, sin duda mejor que la de las escuelas vecinas, ¿verdad? Eres mejor que el vecino, así que mandas. Sí, por eso los requisitos de matemáticas son tan altos. Y muchos de nuestros profesores de ingeniería también tienen formación en matemáticas. Por eso, los cursos de matemáticas de nuestra escuela de ingeniería siempre se han impartido internamente porque hay muchos profesores que pueden enseñar matemáticas, pero estos son cada vez más escasos. Muchos de nuestros profesores tienen formación matemática de nivel universitario y también trabajan en problemas matemáticos. Así es como es, nuestro libro de texto es este libro de texto. Respecto a este libro, nuevas conferencias sobre análisis matemático. Este libro es tan popular que nuestra organización es probablemente la única en toda China que lo utiliza. Pero una ventaja de este libro es que su nivel de dificultad es muy adecuado para nosotros, los funcionarios. No podemos aprender análisis matemáticos demasiado simplistas. Sin embargo, algunos libros de análisis matemático no son adecuados para nosotros. Actualmente existen muchos libros de análisis matemático, y solo la Universidad de Pekín cuenta con varias versiones. Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Pekín. Fan Qiqin, Zhou Mingqiang, Wu Zhenjian, Tan Yao Jian. Básicamente, todos los libros de texto escolares de matemáticas están escritos con el mismo estilo, por lo que el contenido es prácticamente el mismo y pueden usarse como referencia. Sin embargo, algunos libros de matemáticas están escritos desde una perspectiva más moderna.
Nuestro análisis matemático se basa casi en su totalidad en los sistemas de Helmholtz y otros. De hecho, existen varios sistemas a nivel internacional. Los franceses tienen su propio sistema, los estadounidenses el suyo, y nosotros usamos el sistema ruso. Finalmente, el sistema Helmholtz se ha utilizado durante décadas y se considera muy exitoso. Por lo tanto, ahora todo el análisis matemático, incluido el cálculo, debe basarse en el sistema Helmholtz. Bueno, las universidades son prácticamente todas iguales. Si quieres consultar otros libros, puedes echarles un vistazo, todos son iguales a lo que hemos visto. Claro que hay libros más informales y modernos. Me gusta ese Sorich. Claro que existen libros sobre análisis matemático escritos por autores franceses, pero no son aptos para principiantes porque utilizan mucha terminología matemática moderna para explicar estos problemas. En resumen, nuestro libro sigue siendo muy bueno, puede usarse como libro de texto o de referencia. Abarcaremos un poco más, añadiendo material complementario, y básicamente incluye todos los fundamentos del análisis matemático. Una desventaja de este libro es que no tiene ejercicios. Para los ejercicios, usaremos este cuaderno del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Pekín. Es bastante interesante. De hecho, en el pasado, la mayoría de la gente conocía las obras de Demidovich, pero sus obras soviéticas no son adecuadas para las perspectivas modernas. ¿Por qué? Porque los temas son demasiado similares y repetitivos. Son prácticamente los mismos cada 10 días, tan parecidos. Ese libro, sin embargo, es bueno para la formación de ingenieros. Pero ahora parece muy anticuado. Este libro, compilado por la propia Universidad de Pekín, tiene una gran ventaja, adopta una perspectiva muy moderna. Incorpora numerosas ideas y conceptos matemáticos modernos. El Departamento de Matemáticas utiliza este libro, y el libro de ejercicios de matemáticas es el mismo que utilizan. Este libro contiene numerosos problemas, incluyendo la debilitación de definiciones famosas, la debilitación de teoremas para matemáticas avanzadas y algunos problemas de concursos universitarios de matemáticas. Se publicó alrededor de la década de 1980 y ha sido utilizado por la Universidad de Pekín, la Academia Dasu y nosotros. Este libro estuvo descatalogado durante muchos años y es muy interesante. Se reimprimió el año pasado. Si no desea comprarlo, no hay problema, le proporcionaremos una versión electrónica. Aquí encontrará algunas preguntas difíciles. Hemos proporcionado respuestas a todas las preguntas más complejas. Este es el material de la clase de ejercicios. Puede usarse como clase de ejercicios para estudiantes de posgrado de primer año. La clase de ejercicios es así, le dejaremos algunas preguntas que le harán reflexionar durante una semana. Hablaremos de eso en la siguiente lección. Muchos de los ejercicios prácticos aquí se basan en esta función. Entonces, los requisitos para este curso son los siguientes. Nuestros requisitos habituales son bastante altos. Nuestras tareas y ejercicios son los mismos que en la academia, pero los exámenes son un poco más fáciles. A veces, los exámenes son muy difíciles, pero tenemos altas expectativas para los estudiantes. La dificultad de las preguntas del examen suele ser similar a la de las tareas. Sin embargo, solemos tener estándares más altos y hacer cosas más desafiantes. Bueno, los estudiantes de ingeniería somos bastante buenos en esto, nuestras calificaciones en matemáticas son consistentemente excelentes. No es presumir. Un estudiante de último año, o mejor dicho, un compañero del año anterior, fue como oyente a un curso de funciones, funcionales y microcomputadoras, el más difícil del departamento de matemáticas, y obtuvo 99 puntos, quedando primero. Los profesores de matemáticas se quedaron atónitos.
Así que los estudiantes somos motivo de orgullo, nuestras matemáticas son consistentemente excelentes. Siempre nos va muy bien en las competencias de modelado matemático. Nunca ofrecemos cursos de modelado matemático, pero nuestro desempeño en estas competencias siempre es sobresaliente. Así que todos pueden tener confianza. La escuela de ingeniería va muy bien, así que las matemáticas universitarias no serán un obstáculo para ustedes. Creo que todos pueden aprenderlas bien, pero aún así deben esforzarse. En clase, no pido a los estudiantes que tomen apuntes. Si de verdad quieren, simplemente saquen su teléfono y tomen una foto. No es necesario hacer llamadas ni usar el teléfono para tomar fotos. Además, a partir de este semestre, la clase se grabará en su totalidad. Si alguien tiene alguna pregunta, puede recuperar el video y reproducirlo nuevamente, pero no lo distribuya. A veces, lo que hablamos en clase no es adecuado para que lo sepan los demás. El contenido de mis clases, estos folletos, los escribí yo, también los compartiré con todos. Una vez que creen un grupo de WeChat o algo similar, los distribuiré a todos. Entonces tomar notas es opcional, lo más importante es entender las lecciones en clase. Entonces, esta clase es así. Todavía hay mucho contenido y el nivel de detalle es bastante rico. Por supuesto, esta sección de análisis matemático abarca mucho cálculo. La mayoría de los estudiantes probablemente ya tenían conocimientos de cálculo en la secundaria. Por ejemplo, puedo hacer algunos cálculos de límites, incluidas algunas operaciones diferenciales e integrales simples. Así que estas cosas son solo una parte del análisis matemático. El análisis matemático abarca mucho más que solo operaciones diferenciales e integrales, es un campo muy amplio. Comencemos esta lección. Hablaremos sobre algunos temas relacionados con nuestro curso. En otras palabras, ¿qué estudia el análisis matemático? ¿Qué es el análisis? ¿Por qué se llama análisis matemático? Hablaremos de esto con más detalle. Puedes echar un vistazo, si te interesa, puedes consultar algunos libros sobre matemáticas modernas, incluyendo álgebra, geometría y análisis numérico. Hay algo bastante interesante aquí. ¿Con qué empezaron estos libros? La teoría de conjuntos es la base de las matemáticas modernas. Todo se deriva de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos es la base de las matemáticas modernas. La teoría de conjuntos dio origen a varias ramas de la matemática moderna. Como todos saben por la teoría de conjuntos, un conjunto es simplemente un conjunto de elementos, ¿verdad? Los elementos son conjuntos. Entonces, para los conjuntos, podemos considerar algunas propiedades de estos elementos directamente. ¿Qué debemos considerar primero? Operaciones entre elementos, ¿verdad? Puedo definir una regla de operación. Se trata de operaciones elemento por elemento. Cálculo directo. Esta es una rama de las matemáticas modernas llamada álgebra. El álgebra consiste en considerar problemas metamatemáticos. Además, podemos considerar las relaciones entre elementos, la relación entre un elemento y otros elementos. Interrelación. Por ejemplo, puedo definir una posición para cada elemento. ¿Cuál es la relación directa entre este elemento y las posiciones de otros elementos?
¿Cómo se llama esto? Estudios destacados. La topología se extiende más allá de la geometría. Además, podemos considerar otra cosa. ¿Qué es? Es la correspondencia entre diferentes conjuntos. Esto se llama microanálisis. En las matemáticas modernas, muchas disciplinas reciben su nombre a partir del análisis, como el análisis matemático y, posteriormente, el análisis funcional, el análisis complejo y el análisis armónico. Todas ellas comparten el mismo significado, como saben. Y la matemática analítica es la rama más extensa de las matemáticas. De estas tres ramas, el análisis numérico es la más grande y el análisis máximo es el más útil. Además, el punto de partida de la mecánica fraccionaria es el más bajo. No es de alta gama, pero puede resolver muchos problemas. A continuación, hablaremos sobre análisis matemático. Antes de comenzar, repasemos brevemente los conjuntos. Claro que los conjuntos tienen muchas propiedades, y es imposible cubrirlas todas hoy. Algunas de estas propiedades se abordarán en la primera sesión de resolución de problemas. En esa sesión, el profesor explicará algunos conceptos de la teoría de conjuntos y algo de lógica matemática relacionada con las funciones. Así que hoy solo hablaremos de un punto. Empecemos hablando de conjuntos. Un conjunto es una colección de elementos específicos. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede representar un conjunto? La primera es el método de enumeración. El método de enumeración implica enumerar todos los elementos del conjunto. Por ejemplo, el conjunto A representa el conjunto de números pares positivos, como 2, 4, 6 y 8. Claro que este método de enumeración tiene sus limitaciones. Es difícil escribir un número infinito de elementos, ¿verdad? Otro método que utilizamos con más frecuencia es el método descriptivo. El método descriptivo significa escribir un conjunto como este. Este es el conjunto A. ¿Qué representa? Representa sus elementos. A continuación se indican las propiedades del elemento. Entonces, un conjunto A es un grupo de elementos que satisfacen estas propiedades específicas. Por ejemplo, esto. Entonces, si una ecuación es igual a 20, restar 5 de x más 4 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 1 y 4, ¿verdad? Este es el método descriptivo. Por supuesto, si usáramos el método de enumeración, sería como los números 1 y 4, que son muy simples. Analicémoslos brevemente. Entonces, dentro del conjunto, utilizaremos muchos intervalos más adelante. Por ejemplo, un conjunto X tal que si es mayor o igual que A y menor o igual que B. Es decir, un conjunto formado por números reales mayores o iguales a A y menores o iguales a B. Podemos recordarlo de la siguiente manera. Este es un intervalo cerrado, ¿verdad? Si X es mayor que A y menor que B, ¿cuáles son estos olores? Intervalos abiertos.
Por supuesto, también los hay medio abiertos y medio cerrados. Si X es mayor o igual que A y menor que B, entonces alcanzamos la posición. En el caso AB, el lado izquierdo es B y el lado derecho está abierto. Por supuesto, también se puede definir al revés, con el lado izquierdo abierto y el lado derecho B. No entraremos en muchos detalles sobre el montaje. Ahora, vamos a presentar algunas notaciones que usamos con bastante frecuencia. El primer conjunto de autofunciones. Utilizamos n, el número de esta universidad, para representar el conjunto de números naturales. Los números enteros se representan mediante la fuerza. No existe ningún número racional. Entonces usa Q. ¿Qué pasa con los números reales? Puedes usar R directamente. Por supuesto, los números reales también pueden escribirse como un intervalo de menos infinito a más infinito. Sin embargo, este intervalo es solo una notación, explicaremos su significado más adelante. Entonces, para los números enteros, también podemos considerar números enteros no negativos. Los enteros no negativos son enteros, es decir, números naturales positivos más 0, ¿verdad? Recuerdo la z, más un índice más un signo positivo, donde el signo positivo no es un entero positivo, sino que significa no negativo. Entonces el número real que se restaura. Aquí igual. Así es. Puede acceder al trono o ser considerado 0. Consideremos esto, puede incluir problemas difíciles, como el hacha voladora. Buenos conjuntos, ¿qué más hay? También existen relaciones de inclusión, como la inclusión de elementos. Por ejemplo, si este conjunto tiene elementos y un elemento está incluido, es decir, pertenece a un conjunto, podemos escribirlo así, A pertenece a un conjunto biunívoco. Si no pertenece, lo escribimos así, o añadimos y encima para indicar directamente que el elemento no pertenece al conjunto. Esta es la relación entre el elemento y el conjunto. Entonces, los conjuntos también tienen una relación de inclusión directa. Si es un subconjunto. Por ejemplo, si todos los elementos del conjunto también están en el conjunto E, se trata de una relación de contención. Por supuesto, un subconjunto propio, es decir, que contiene menos elementos que el conjunto E, también es una forma de contención. Estas son solo algunas relaciones simples. Pongámonos de acuerdo en esto otra vez. Cuando decimos juego nos referimos específicamente al conjunto vacío. Si el aire, que es solo un elemento, no es bueno, entonces deberíamos aceptar que es un conjunto vacío. Incluido en cualquier conjunto. Entonces, el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. En nuestro curso se utilizan con bastante frecuencia dos cosas, los dos cuantos en notación lógica. Como esto. El primero, ¿qué significa? Significa todos.
Hay otro, parecido al E1 invertido, que se llama existencia. Estas dos palabras se utilizarán ampliamente en nuestro curso. Los ejercicios cubrirán el uso de símbolos lógicos y cuantificadores. No tenemos tiempo para explicar estas cosas en clase, las cubriremos durante las sesiones de resolución de problemas. Estos son los puntos importantes, es decir, que estos símbolos se utilizan ampliamente a lo largo de nuestro curso. Úsalos para analizar. Bien, ahora hablaremos del análisis matemático. ¿Qué estudia el análisis matemático? El objeto del análisis matemático es la función. ¿Qué otras propiedades tiene una función en un estudiante de posgrado de primer año? Entonces, ¿qué propiedad tiene? Las funciones tienen muchas propiedades. ¿Qué propiedades de las funciones se estudian en el análisis matemático? Son lo que llamamos colectivamente propiedades del microanálisis. Estas incluyen propiedades de límites, diferenciales e integrales, y, por supuesto, muchas más. Las llamamos colectivamente propiedades del análisis. Las funciones son uno de los conceptos más útiles en matemáticas. Piénselo, todas nuestras actividades en ciencias naturales, tecnología de ingeniería e incluso ciencias sociales, incluida la economía. Mientras haya objetos descritos mediante relaciones cuantitativas. Ambos pueden representarse mediante funciones. Por lo tanto, las funciones son algo muy útil porque involucran todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, el análisis matemático de funciones es un sistema muy grande. Así que este curso es el más útil porque estudia las funciones. ¿Y qué hay de las funciones? Es un hito. ¿Qué es este hito? Es la mayor diferencia entre las matemáticas modernas y las antiguas. Las matemáticas antiguas no tenían el concepto de funciones. La primera persona en los tiempos modernos en proponer el concepto de función fue Descartes, el francés Descartes. En la antigüedad, por ejemplo, los chinos y los árabes también usaban funciones, pero no las abstraían en un concepto. Por ejemplo, también usamos funciones como la función mix y las funciones trigonométricas. Para estudiarlas, usamos funciones específicas, no funciones abstractas. Por lo tanto, nuestro curso de análisis matemático no se trata simplemente de estudiar una función específica. Por ejemplo, has aprendido mucho sobre funciones trigonométricas, funciones de potencia, funciones logarítmicas y funciones exponenciales. Todas ellas son funciones específicas. ¿A qué nos dirigimos? A una amplia gama de funciones. No se trata de examinar las propiedades de un conjunto específico de funciones. Por lo tanto, una de las cuestiones que se discuten aquí es bastante diferente de lo que la gente ha enfrentado hasta ahora. Bien, ahora veamos qué es una función. Una función también es un tipo de mapeo, dado que pertenece al ámbito del análisis, es de hecho un tipo de mapeo. Una función es una asignación de un tipo de función a otro, o una asignación de un número real a otro. Por ejemplo, si queremos calcular f a partir de un conjunto de X, entonces necesitamos mapear esta asignación. La asignación a un conjunto como Y, todo el mundo sabe cómo funciona.
Si X es un conjunto de números e Y también es un conjunto de números, entonces si X es un subconjunto de los números reales, y también es un subconjunto de los números reales. Entonces esta f se llama función, o una función real. Por supuesto, si su y también es un conjunto de números complejos, entonces es una función negativa o una función con valores negativos. Si X es un conjunto de números complejos, entonces lo llamamos función compleja. Eso es algo que consideraremos más adelante. Nuestro curso se centra en funciones reales. Es decir, X es el conjunto de los números reales e Y es también el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué es exactamente una función? ¿Y qué hay del mapeo? El mapeo es la propiedad de correspondencia, ¿verdad? Por ejemplo, consideremos una asignación como esta y una función tal que X se asigna al número real. Entonces, ¿qué es esta correspondencia? Significa que para cada la décima pequeña pertenece a la décima grande. ¿A qué pertenece Y en esta respuesta? Existir. El único. Supongamos que la página de inicio corresponde a esta X. Entonces, ¿qué heredamos de esta correspondencia? Si me das X y yo te doy Y, registraremos esta correspondencia como fx. Entonces, ¿por qué es eso? Y es igual a fx, esa es la expresión de la función. Así que aquí ponemos esta pequeña x. La décima menor está dentro de esta x mayor, se puede tomar directamente este o aquel valor, y puede tomar diferentes valores. Por lo tanto, es una variable. Por lo tanto, una función de una función es describir ¿qué? Es la función de describir el cambio. ¿Qué es esto? Lo llamamos variable independiente. Entonces Y es la variable dependiente. Así que por favor recuerda esto, te di una X y corresponde a una única Y. No puede corresponder a dos Y. Esta es una propiedad fundamental de las funciones, una X solo puede corresponder a una Y. Sin embargo, diferentes X pueden corresponder al mismo Y, lo cual es posible. Entonces, a partir de esta correspondencia, se puede ver que esta asignación significa que para definir una función, hay dos elementos. ¿Qué pasa con esos dos elementos? Primero, ¿qué valores debe tomar mi variable independiente X? En otras palabras, el rango de valores para mi pequeña x. El rango de valores para una x pequeña es simplemente una x grande. Este rango de valores se llama dominio. Teniendo a little x, ¿cómo cambia little x? El segundo aspecto muy importante es esta correspondencia, ¿verdad? La correspondencia es como f asigna x a y.
Así que, cuando decimos que algo es una función, nos referimos a dos aspectos. Primero, la definición. Segundo, la relación definitoria. Esto constituye una función. Por lo tanto, si solo se tiene un concepto de función, este debe incluir ambos aspectos. Entonces, por lo tanto, la función es ella misma, y esta correspondencia existe. Por lo tanto, algunas cosas no las llamamos funciones, como sen x o y igual a sen x. No llamamos a estas cosas funciones, son solo valores. Entonces, ¿qué es una función? Sin es una función, ¿verdad? La función seno. Pero no llamamos función a sen x. Sen x solo se refiere al valor de la función en el punto x. Por lo tanto, la subfunción en sí se refiere a sen x. Sen x sen es una función. Estos son solo valores de función, valores en un solo punto, no una correspondencia. El seno representa una correspondencia, ¿verdad? Las buenas universidades, conociendo esta función, simplemente definen la correspondencia de esta manera. Entonces, esta f es una correspondencia. La letra que uses para representar la variable independiente y la variable dependiente depende de ti. Por ejemplo, puedo representar y como igual a fx, ¿cierto? También puedo representar p como igual a fq, o simplemente x como igual a fy. Esta es la misma correspondencia. La correspondencia para f es la misma. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo su dominio. Oye, si x pertenece a la décima mayor, q también pertenece a la décima mayor, e y también pertenece a la décima mayor, entonces estas tres expresiones son lo mismo, ¿verdad? Solo tienen notaciones diferentes. Entonces, al examinar una función, primero debemos expresar esta correspondencia. ¿De cuántas maneras hay? El primer tipo es una expresión. Veamos la expresión de la función. La expresión de una función es la expresión de esta correspondencia. ¿Cuál es el primer método que podemos utilizar? Bueno, esto es todo. Usando algunas expresiones. Una expresión más sencilla se podría utilizar, por ejemplo, para considerar un problema que implica la caída de un cuerpo o de un miembro de la familia. S es igual a la mitad del cuadrado de gt, que es el problema con el cuerpo que cae. S es una unidad y t es el tiempo. Por ejemplo, caer desde una altura h y detenerse en el suelo. Por lo tanto, el rango de tiempo es t mayor que 0 y 2hb, donde g es la altura desde la que se cae. Entonces, tal expresión forma una correspondencia. Doy una t, y dentro de este rango, siempre que de una t, corresponde únicamente a una s, ¿verdad? La s única le corresponde. Entonces la expresión es f. Podemos escribir esta expresión como g igual a 12. Un cuadrado así es una expresión mixta, una expresión cuadrática. Sí, por supuesto que hay muchos más de estos. Sí, algunas otras expresiones y algunas otras cuestiones.
Por ejemplo, si y es igual a fx, su expresión es 1x. ¿Qué pasa con el dominio en este momento? Sabemos que x no puede ser 0, ¿verdad? Entonces, al eliminar el 0, se obtiene un conjunto de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Entonces, si escribes esta expresión como una. Si escribimos una expresión de esta forma, entonces la función queda definida. Entonces, ¿qué otras representaciones existen para las funciones además de utilizar expresiones? Una de las cosas que utilizamos con más frecuencia son los gráficos. El gráfico es claro para todos y la respuesta también es muy sencilla. Le di uno, y dibujé una tabla. Por ejemplo, el eje horizontal representa un mes y el resultado del árbol representa el resultado mensual. Sin embargo, este gráfico es demasiado simplista, generalmente considera escenarios discretos. Es tan simple que no necesitamos estudiarlo más a fondo. ¿Qué se usa más a menudo? Las curvas son las más utilizadas. Obtener gráficos. Esto se usa mucho, a menudo hablamos de dibujar una curva de función, ¿verdad? ¿Cómo se define la gráfica de esta función? Se ve así. Veamos la relación de esta función, es decir, dado. Por cada x, hay un fx. Bien, busquemos una manera de solucionarlo. Entonces, usaremos esta y, ¿cuánto equivale? Fx le corresponde. Esto forma el. Para un punto dado, podemos utilizar la coordenada x como su coordenada x y la coordenada y como su coordenada y. Entonces, si graficamos todos estos puntos juntos, obtenemos un gráfico, ¿verdad? Por lo tanto, podemos crear un conjunto como este. La estructura del conjunto se vería así. ¿A qué equivalen dos conjuntos? X y. Aquí, y es igual a f. X pertenece al conjunto mayor X. Luego, si dibujas estos puntos en un plano, formarán una figura. Por ejemplo, si observamos una función y igual a x al cuadrado y x menos 11, entonces podemos dibujar su gráfica, x, y y menos 11. Podemos ver algo así, y es igual a x al cuadrado o y es igual al valor absoluto de x. Esto es de menos 11. Una cosa a tener en cuenta es que en realidad tenemos muy pocas funciones que puedan escribirse como expresiones. La gran mayoría de funciones no se pueden expresar como expresiones, las únicas que podemos expresar son funciones puntuales elementales.
Sin embargo, la mayoría de las funciones se pueden representar gráficamente. Es muy sencillo. Por ejemplo, ¿qué pasa con las acciones? Si pudiera escribir soluciones para expresiones bursátiles, ¿no sería rico? El valor de una acción es, por supuesto, una función, ¿verdad? Dado un periodo de tiempo, tiene un valor, pero no se puede expresar con palabras. Sin embargo, se puede dibujar una gráfica. Por lo tanto, se pueden analizar algunas propiedades de una acción mediante gráficos. Tuvimos un compañero de clase que luego hizo una fortuna en el mercado de valores. Era muy bueno leyendo gráficos. Bien, ahora comparemos dos funciones. Por ejemplo, f y g son dos funciones. Entonces, ¿en qué circunstancias son estas dos funciones la misma cosa y qué propiedades deben cumplir? Podemos ver que la primera función tiene dos elementos clave, el dominio. Si los dominios de f y g son los mismos, la primera definición. La primera relación es que el primer dominio es el mismo. La segunda relación es que la correspondencia es la misma. ¿Qué significa correspondencia? Si doy x f(x), debería ser igual a gx. Las definiciones son las mismas. Por ejemplo, ambos son mayores que x. El segundo significado es que la correspondencia es la misma para todos. Todas estas x pertenecen a la gran. Debería haber algo como fx igual a gx. Esto significa que la correspondencia es la misma, ¿verdad? En este caso, suponemos que f y g son iguales, por lo tanto f es igual a g. Esto indica que las funciones son iguales, no que sus valores sean iguales. Recuerda que f es igual a g, lo que significa que son la misma función, no que sus valores sean iguales en un punto determinado. Si dos funciones son idénticas, entonces deberían aparecer como el mismo gráfico. ¿Verdad? Si tienes diferentes funciones, sus gráficas definitivamente serán diferentes. Por lo tanto, las gráficas de la misma función son iguales. Recuerda esto, lo analizaremos más adelante. Es decir, utilizamos esta conclusión. A continuación, introducimos otra definición llamada rango. En primer lugar, podemos ver a partir de esta definición que esta función es una aplicación del conjunto X al conjunto Y. Entonces, ¿cómo se define el rango como un subconjunto del conjunto Y? Se define como una función de y tal que Y es igual a f, x. Esto corresponde a la respuesta. En otras palabras, es un conjunto de puntos mapeados desde la décima más pequeña dentro de la décima más grande. O podemos llamarlo elefante, a veces eso también está bien. F abajo. Esto se llama rango, o rango de f. El rango de f está relacionado con su definición. Entonces aquí usamos un símbolo. G es f, x es solo un símbolo.
No se trata de tomar esta X grande y realizar una función, ese no es el punto. La notación es así. Aquí repasaremos contigo la definición de esta función. Repasemos algunas propiedades de esta función. Son propiedades elementales y no las analizaremos en relación con ninguna función específica. Como mencionamos, nuestro curso de análisis no se centra en ninguna función específica, como funciones trigonométricas o funciones de potencia, sino que discutimos propiedades relacionadas con este problema común. La primera propiedad es la paridad. Esto debería ser familiar para todos. Si f es x negativo, lo que significa que agrego un signo negativo a la variable independiente, entonces el valor de la función también cambiará y se convertirá en fx negativo. Esto aplica a todos. Aquí comenzamos a usar este tipo de notación cuantificadora, es decir, todos, para todos. Se podría argumentar que satisfacer esta relación solo en un punto es más preciso que satisfacerla en todos los puntos. ¿Cómo se llama esta función? Se llama función g, ¿verdad? Sí. Tiene un signo menos. Si le agregamos una f, es igual a fx. Esto también se aplica a todos los x pertenecientes al grande. Entonces lo llamamos función par. Entonces, al definir la paridad, tenga en cuenta que el dominio en sí debe ser simétrico, ¿verdad? En otras palabras, la definición. Esta X es simétrica respecto del cero. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Un intervalo abierto de menos a también puede ser un intervalo b de menos b a b. Pero no puede estar medio abierto o medio cerrado, ¿verdad? El intervalo a, que es medio abierto y medio cerrado, de menos a o de menos b a b, no es simétrico, por lo que este enfoque no funcionará. En primer lugar, la definición debe ser simétrica. Si graficamos la función, podemos ver que la función g es simétrica respecto de los ceros, ¿verdad? Entonces, incluso las funciones están a lo largo del eje y, ¿verdad? Dado que estás tan interesado, continuaremos estas discusiones más tarde. Ahora veamos la segunda propiedad, la monotonía. Las imágenes monótonas se usan con más frecuencia. A, monotonía significa sí.
Sin embargo, para cualesquiera dos x1 o x2 pertenecientes al décimo mayor. Recuerda, es arbitrario, no que solo hayas elegido dos valores arbitrarios de fx1 mayores o iguales a fx2. Por lo tanto, lo llamamos una tendencia creciente monótona. Hay un marcador sencillo para subir desde aquí y dibujar una flecha. Y aquí dice, lo siento, x1 es mayor o igual que x2. Big One no es Big Little Big. Bueno, tomemos un descanso primero.好，我们继续上课啊。刚才有一个同学问我这个参考书的事儿，是这样。现在我刚才说过了，上节课说了，现在这些书啊大同小异，所以北大的几个版本的教科书，你们随便拿一套都可以。反正呢是谁教数学分析，谁就写套书。原来黄克福老师在工学院讲数学分析的时候，他也拉着我写一套书，结果书写到今天没写完，他去南科大了。那么如果是真想看的话，有个老的书倒是挺好啊，就是欧阳光东的这个。这个呢是2本啊，上下两册，上海科技出版社。大概1982年的，比较老了。这个书呢，当年是我们国家的教材的1等奖，我们国家大概可能有900所大学用过它，所以这个书写得很好，但稍微有点老啊。那么吉米多维奇实在不推荐大家再去做它啊，原因我给大家讲过，太雷同而且太古老了。那这本书呢，这本书里面基本上就是很现代的思想，很现代的风格，但是也不赞成大家去做像那个谁啊，谢慧明的那套书。谢慧明的套书的题目太怪异，怪异的东西呢，其实对大家并没有帮助。怪异的东西就是说把数学的题目当成一个游戏，而不是当成科学，所以那个不好。所以这本书北大自己出的这一套是最好，所以呢，我们就是围绕这本走就行了。当然了，如果其他的一些像这个佐里奇的或者是那些数学分析书，大家可以如果有兴趣可以看看。当然那个不适合于初学者去用。这个张竹生这套书写的还是很好，知道吧？这个呢是一个有一年的这个教材改革的一个结果。张竹生因为是你们那也不知道了，以前我们国家这个奥林匹克数学队的这个集训队的这个主教练就是他，带我们国家这个奥赛队的。这套书呢还可以，就是说内容啊很适合于我们，而且基本上我们按照他的这个进度来走，所以呢建议大家还是用这本书啊。好，我们继续上课啊。这个呢是单调上升的这个定义。如果这里这个大于等于这个符号是一个严格的大于号啊，如果是 f(x1) 是严格的大于 f(x2)， 我们称为严格单调上升。反过来，如果是小于等于的话，就是单调下降，对吧？小于等于。
就单调下降。单调下降呢，我们就这么表示啊，往下的这样一个箭头啊。如果是个严格的小于，那么就称为严格单调下降。单调型我们用的比较多啊。那么一个函数呢，是不是单调函数呢？第一个跟这个函数自己的表达式有关系，第二个呢跟区间还有关系，啊。最简单的我们看这两个函数，对吧？还没擦掉呢。y 等于 x 平方这个函数，这个函数呢，大家可以看到，在这个它的定义域里面，它并不是单调的，啊，这个也是，对吧？定义域不，但是呢，在某一段它是单调的，比如说，在-1到0这个范围内，它是下降的，对吧？而且是严格单调下降啊。那么从0到1呢，严格单调上升啊。那么这个函数也一样，对吧？啊，那么像其他一些函数，比如说sine函数啊、cosine函数，你也可以找到它的单调区间啊。就是说，在整个定义域上未必是单调的，但是它有一些区间上是单调的啊，子区间上是单调的。好，下面呢，我们再来考虑一个性质啊，这个我们用的比较多的有界性。有界性呢，可能以前呢大家不太强调这个。Delimitación. Porque este tema no se discute realmente en esta función. Esto también funciona. ¿Qué significa pedir prestado? Primero, consideremos un fx. Esta x pertenece a la x mayor, lo que significa que está definida en el dominio de la x mayor. La acotación está relacionada principalmente con el dominio. Primero, veamos qué significa tomar prestado. Supongamos que existe una m grande, necesitamos encontrar una m grande. Con que exista una m grande es suficiente. Por lo tanto, la m grande es, por supuesto, un número real. ¿Qué significa cuando pertenece a R? Significa que todos los valores de la función son menores que el valor máximo de m. Por lo tanto, a partir de ahora también utilizaremos una abreviatura llamada S para que o tal que. ¿Qué hace? Fx debe ser menor o igual a m. También es aceptable que fx sea igual a m, menor o igual a m. Entonces, con respecto a kx, para toda x, el valor de su función es menor que m. Entonces, ¿cómo se llama esta m? M se llama fxx, que pertenece al valor mayor de x. Recuerda que esto está claramente relacionado, se refiere al límite superior del rango de x que elijas. Un ambicioso. Obviamente, si hay un superior, y el superior no es el mismo,
entonces m10 elevado al superior m más 1 y m más 2 son ambos superiores, por lo que todos son superiores. Entonces, ¿cómo lo llamamos? f(x) 在 x 上有上界。 Existe encima de, o se podría decir que está limitado en la parte superior. Entonces, dado el concepto del límite anterior, ¿qué más podemos definir? El primer límite inferior, ¿verdad? Esta es una correspondencia completa. La siguiente sección lo ve de esta manera: si existe un m pequeño, entonces m pequeño es, por supuesto, un número real. Lo mismo que esto. Esto hace fx. Todos los x son mayores o iguales que el x menor, por lo tanto, para todos los x, x es mayor o igual que el x menor. Este es un poco más grande. Entonces, ¿cómo se llama la m minúscula? Efectos especiales. f(x) 在大 X 上的一个下界。 Por lo tanto, también podemos decir que esta f sub a x barra diagonal sub a más pequeña tiene un límite inferior dentro del dominio al que x pertenece la x más grande. De esta manera podemos definir los límites superior e inferior. Entonces, ¿qué significa limitar? Si fx está en este dominio, tiene un límite superior y un límite inferior. f(x) 在 x 上有界。 Ahora analicemos las propiedades de la acotación u otras representaciones de la acotación. Una forma equivalente de escribirlo. Como puedes ver, si está delimitado. f 在 x 上有界。 En otras palabras, ¿qué quieres decir con la existencia de una m minúscula y una m grande, verdad? Fx es mayor o igual que m menor e igual a yx. Esto es cierto para todo x, donde x es mayor. Dado que tenemos este tipo de relación, podemos retirarnos inmediatamente. Valor absoluto de fx. ¿Conoces la notación para debería ser menor o igual al máximo, verdad? Significa tomar el valor absoluto de la m menor y el valor absoluto de la m mayor, ¿verdad? Eso debe ser cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deberíamos recordar esto? Lo recordaremos como una gran barra en forma de V. En otras palabras, si está acotado. Por lo tanto, debemos ser capaces de encontrar una A grande tal que el valor absoluto de f, x, sea menor o igual que la m grande. Esto es válido para todos los x que pertenecen a este x mayor, ¿verdad? Entonces, a la inversa, ¿es correcto?
Y si el valor absoluto de fx es menor que el valor mayor de m, ¿qué puedo deducir? Fx es mayor o igual a -8mp y menor o igual a big. Lo denotaremos como el producto de la m menor por la m mayor. Por lo tanto, estos dos pueden deducirse mutuamente, por lo que la acotación tiene una equivalencia. Una definición equivalente es que si existe un MP grande, entonces por supuesto es mayor que 0. Hacer que todas las X pertenezcan a la X mayor. El valor absoluto de fx es menor que el de m grande. Entonces, dibujar una forma es así. Por ejemplo, esta sección es Y. Este es el trazo negativo, y el positivo es el trazo M. Si lo pones encima de esto, la gráfica de la función es la función x grande, primero f, x. Debe haber una llave entre el MVP negativo y la P grande en la correa del tirante. Hay muchas funciones acotadas, como la función seno y la función coseno, ¿verdad? No hay problema si el valor absoluto es menor o igual a 1. Abajo veo un mundo sin fin. La definición de acotación es esta, ¿verdad? Y el 5G es solo su negación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deberíamos escribir el código para los casos donde hay un m grande que no tiene solución? Para una m grande similar, ¿verdad? Para cualquier m grande, m debe ser mayor o igual a 0, porque estamos considerando el valor absoluto. Entonces, ¿cuál es la condición para que, para toda x, sea menor que ella? ¿Cómo escribo la negación? Solo puedo encontrar una x, ¿verdad? Es decir, existe una x. ¿Qué se logra al otorgar xp? Efectos de sonido. Mayor que él. Por lo tanto, ¿cómo se llama? En este momento, se llama ilimitado, que es f. Aquí es mayor que. Si lo escribo como mayor o igual a, ¿está bien? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la m se toma de la L, ¿verdad? Esto se llama representación equivalente. Debes aprenderla porque puede ser muy útil en las demostraciones. Esto te dará práctica. Bien, veamos un ejemplo sencillo de esta función. Fx es igual a 1 barra diagonal x. X pertenece al rango de menos infinito 200 a infinito positivo. Así que veámoslo según esta definición, es algo que no tiene solución. Así que ignoremos eso y elijamos aleatoriamente un valor MNPM que sea igual a 0. Podemos encontrarlos todos. Podemos encontrarlo. ¿A cuánto equivale una barra X? Equivale a medio metro, ¿verdad?
Así que fx. ¿A qué es igual fx? 2 metros es mayor que el m dado. Entonces sabemos que fx es igual a 1 barra diagonal x, lo cual es irresoluble, ¿verdad? Irresoluble. Por lo tanto, que algo sea acotado o no acotado sigue estando relacionado con este intervalo. No te dejes engañar por el hecho de que sea no acotado dentro de este intervalo. Si cambias el intervalo, se acota. Por ejemplo, si lo cambias a un rango de 1 a infinito positivo, se acota, ¿verdad? Por lo tanto, si algo está acotado o no depende del rango de x. Ya les expliqué la acotación. Ahora, hablemos de la periodicidad. Ajá. Ajá. Esta máquina. Entonces, en primer lugar, para las funciones periódicas, comencemos con algo simple y consideremos lo siguiente. Consideremos su dominio, que es todo el sistema de números reales. Significa que x es igual a 2, lo que equivale a esto. Si existe un número real L que sea mayor que 0, para todo x de 45 y mayor, también debe cumplirse para cualquier x2 y cualquier x2. Esto no significa que esta condición se cumpla para cualquier punto. Por ejemplo, fx más L es igual a fx. En este caso, fx se llama función periódica. Entonces se convierte en un ciclo. Las funciones de datos son algo que todos hemos visto con frecuencia. Antes hacíamos funciones como las trigonométricas, ¿verdad? En ese momento lo que más nos interesaba era el valor positivo más pequeño de L. Realmente es el número positivo más pequeño, entonces ¿por qué lo llamamos el periodo más pequeño? También lo dejé lisiado. Aquí cualquiera puede echar un vistazo gracias a la adición de x y L. X masa significa que A es un periodo, así que puedes imaginar que 2 a 3 a 4 L también son periodos, ¿verdad? Entonces, si continúas sumando de esta manera, en realidad obtienes un número infinito de cosas, por lo que escribimos su modificador como una extensión de la región infinita. Como se mencionó anteriormente, todos estos múltiplos se relacionan con su periodo. Por supuesto, lo que nos interesa es su periodo más pequeño. El periodo más pequeño, el más básico, es el periodo de las funciones seno y coseno en funciones trigonométricas, donde 2pi barra diagonal 2 es el periodo. Pero el periodo más básico es 2pi barra diagonal 2. Por supuesto, el funcionamiento correcto teme esta periodicidad. Entonces, el periodo mínimo es un concepto muy básico, por lo que es lo que nos interesa. Sin embargo, algunas funciones no tienen un periodo mínimo. Por ejemplo, esta función de eliminación. Dx es igual a 1. Cuando x es un número racional.
Su valor es igual a un X número irracional. X 无理数。Eso es simplemente cero. La siguiente función es muy especial y bastante extraña, pero se usa mucho en nuestro curso de análisis. Esta es la primera vez que trabajo con esta función. Se puede ver que es una función periódica. Se puede ver que para cualquier número racional. Todos estos son sus ciclos. ¿Por qué? Piénsalo, sumar números racionales da como resultado un número racional, y sumar números irracionales da como resultado un número irracional, ¿verdad? Por lo tanto, si sumas cualquier número racional a X, el valor de la función permanece sin cambios. Pero esta función tiene un periodo mínimo de oscilación. Si me das un número racional positivo, siempre puedo encontrar un número más pequeño multiplicado por 0,1, ¿verdad? Así que no lo usó. Nuestro más pequeño se alegra. Es de hecho una función periódica. He aquí un ejemplo aún más sencillo. F siempre es igual a C. Al ser una función constante, también se considera una función. Pero tampoco abordó el ciclo de competición menor, ¿verdad? Esta vez has elegido a una persona, pero puedo encontrar a alguien mucho más joven que él y podemos hablar de ello más tarde. Para simplificar, inicialmente definimos el dominio como de menos infinito a más infinito. De hecho, esto se puede ampliar un poco. 2, 2. Por ejemplo, esta función tangente. Esta función también es periódica, ¿verdad? Su periodo es pi. Sin embargo, su dominio no es todo el número real. Es X. Eso no significa que este Kepari sea más o menos un partido binario, ¿verdad? En otras palabras, la definición de esta función periódica puede no ser para todos los números reales, pero definitivamente puede extenderse a un número infinito de regiones o un número infinito de subregiones, que pueden ser infinitamente negativos al infinito. Por lo tanto, el dominio de una función matemática debe ser expandible en ambos extremos. A continuación, hablaremos de esta función compuesta. Uno contra X. Usamos la forma plural con bastante frecuencia. Consideramos dos funciones fx y gx. Dadas dos funciones, efectivamente podemos construir nuevas funciones. Hay muchas maneras de construirlo. La más sencilla es realizar una operación, ¿verdad? Si f se multiplica por g, y g no es igual a f, se puede dividir entre g. O quizás f más o menos g. Todo esto implica construir nuevas funciones. Entonces, ¿cuál es otra forma de construir funciones? Es la composición. Existen condiciones para volver a estar juntos. Por ejemplo, UM. La función f es igual a fu. Esta u es su variable independiente y también tiene un dominio. Por la definición. Por ejemplo, definimos su como U grande porque solo existe dentro de este dominio.
Entonces, ¿qué pasa con la función g? Si podemos expresar esto como u igual a gx, entonces x pertenece al x más grande. Si x pertenece al rango del x mayor en u, entonces recuerda, el alcance, ¿verdad? Entonces su alcance es gx. Si gx te pertenece, si gx te pertenece, es decir, tengo un gx como este aquí. Lo he definido aquí para que se pueda realizar esta operación. Luego, podemos componerla. Podemos componer una función donde y es igual a f. Esto tiene sentido, ya que esta guía es exactamente lo que está en esta u, así que podemos estar seguros de que tenemos que forzarla. Y como pueden ver, he marcado con una x. Dado un valor x, existe un único valor gx. Y dado un único valor gx, existe un único valor fgx, ¿verdad? En definitiva, esto lleva a lo siguiente: dado un valor x, existe un único valor y que le corresponde. Esta correspondencia es una función llamada función compuesta. Así que recordamos esta función compuesta de la siguiente manera, o como una composición de f y g heredadas. Por lo tanto, la función compuesta tiene ciertas condiciones, es decir, el rango de la función gx. Por lo tanto, todavía cumple los criterios y se utiliza bastante. ¿Y qué pasa aquí? Esta x se llama variable independiente. Y es la variable dependiente y u se llama variable intermedia. Esta u es igual a gx, a la que llamamos variable intermedia. Por supuesto, como puede verse, la elección de la notación para una función compuesta en realidad no está relacionada con la función de composición en sí. Puedes elegir entre x, u, y o t omega. Estas cosas pueden simplemente marcarse. Pero hay una cosa que todos deberíamos recordar. Generalmente, si esta condición no se cumple, es una combinación de f, y, g. En términos generales, no es igual a la composición de g, y, f. Para dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tomemos esta g. Gx es igual a x al cuadrado. F es igual a senu. Estas dos funciones son compuestas. Entonces, ¿cuál debería ser la composición de f, y, g? Seno x al cuadrado, ¿verdad? Sí, entonces, a la inversa, debería ser seno x al cuadrado, o simplemente seno al cuadrado. Escribirlo aquí está bien, ¿verdad? Pero estas dos son incorrectas. Por lo tanto, señores, la ley conmutativa no se cumple. Sin embargo, considerando la línea de tiempo, consideremos la composición de 2 y 3 funciones. Lo mismo aplica a la composición de n funciones, ¿cierto?
Por lo tanto, por ejemplo, si f satisface GYH, es igual a la combinación de f y g, esto es verdadero. Además, como son iguales, también podríamos omitir los paréntesis. Se vuelve f. Podéis volver atrás y comprobarlo vosotros mismos. Es un proceso de resolución de problemas. El intercambio no se sostiene, pero la combinación sí. Bien, ahora hablemos de las manos de Phi. Función inversa, para dar un ejemplo sencillo, como un círculo. El radio de la cabeza de la figura en la torre en el ángulo hacia abajo es 2. En el budismo, la longitud de arco corresponde a la longitud de arco, S. Entonces, ¿a qué equivale S? La torre del coseno cuadrático, ¿verdad? Está relacionada. Entonces, como pueden ver, S es una función de la torre del coseno, ¿verdad? S es el más grande. Por supuesto, también se puede ver desde el otro lado que la S dada también tiene una C torre correspondiente. Es decir, ¿a qué es igual la C torre? S es relativamente simple, por lo que la C torre también es S. Ambos tienen una relación correspondiente. Llamemos a esta función la función inversa. Este es el ejemplo más simple. Entonces, ¿cuándo podemos tener una correspondencia biunívoca con esta función inversa? Mencionamos antes que para una x dada, existe una y correspondiente, ¿verdad? Pero también es posible que diferentes x correspondan a diferentes valores de y. Eso no es una correspondencia biunívoca, ¿verdad? Si quiero definir una función inversa, es decir, si doy y en sentido inverso y miro hacia atrás, solo hay una x correspondiente, entonces debe ser una correspondencia 1 a 1. Cuando corresponde a 1. Una mente con un método puede definir lo opuesto de algo. ¿Qué significa correspondencia biunívoca? Mencionamos anteriormente que diferentes x que corresponden a y pueden ser iguales. Para que exista correspondencia biunívoca, diferentes x que corresponden a y también deben ser diferentes. Entonces la definición de x. Para todos x1 y x2, el x mayor pertenece a este x mayor si x1 no es igual a x2. El valor de la función es diferente para diferentes x. Si f, x, no igual a xf, x, r. En este punto, tenemos una correspondencia 1 a 1 con él, pero todos deben recordar que esta correspondencia está claramente relacionada con la cláusula atributiva. En otras palabras, en algunos. Puede tener una correspondencia biunívoca en su dominio, pero no necesariamente en algunas definiciones. Es bastante simple, ¿verdad? Todos conocen las funciones trigonométricas, ¿verdad? La correspondencia 1 a 1 está relacionada con los intervalos. Entonces, ¿qué es equivalente a esto? También se puede escribir así. ¿Cómo se escribe la equivalencia?
Si la invertimos, diremos f(x) igual a f(x) superíndice 2. Entonces debe ser que x sea igual a x superíndice 2. X es igual a x. En otras palabras, si se da como 1 con un valor v, entonces existe una x con un valor v correspondiente, ¿verdad? Si se da como una y única, entonces existe una x con un valor correspondiente a, lo que forma una correspondencia funcional. A esta correspondencia funcional la llamamos función inversa. Por lo tanto, escribimos la definición de función inversa. Por lo tanto, para una correspondencia biunívoca, debe existir una función inversa. Primero, simplemente analizamos la correspondencia 1 a 1. Debe haber una función inversa. Entonces sabemos que f es una función de x a y. Ahora, si fx es igual a y, si fx es igual a y, entonces le he dado esta y. Dado y, como se mencionó anteriormente, tenemos una x correspondiente a v. Esta correspondencia constituye una relación funcional. Por lo tanto, podemos concluir que si f(x) es igual a y, entonces, dado y, encontraremos dicha x. Denotamos entonces x igual a f de y. Ahora tenemos la relación correspondiente. Como pueden ver, la fuerza F también es una función de y en x. No estoy siendo demasiado estricto, de hecho, podemos tratar y como su rango o simplemente tratarla como el rango. Y es igual a fx en correspondencia 1 a 1. Por lo tanto, esto se llama función inversa. Como pueden ver, la función inversa también es una función inversa, ¿verdad? Y también existe una función de fuerza correspondiente. Bien, ahora veamos la composición de esta función y su función inversa. La función f asigna x a y. Dado un valor de x, tendrá un valor de fx o y correspondiente igual a fx. Entonces, ¿qué sucede cuando la fuerza F actúa sobre y? Volvemos a x, ¿verdad? Por lo tanto, la fuerza F que actúa sobre ella se ajusta a su efecto sobre x3 es igual a y, y su efecto sobre x vuelve a x. Entonces, como puedes ver, también es igual a x, ¿verdad? Así que eliminemos esto y ignorémoslo. Es una aplicación de x a sí mismo, y esta aplicación es lo que llamamos una aplicación horizontal, que asigna x a sí mismo. Por lo tanto, es igual a y. Este se llama mapeo de identidad. En las asignaciones tradicionales, usamos y para representar una asignación que se asigna a sí misma. ¿Pero qué significa y aquí? Existen muchas asignaciones de x a x, así que preste atención. Aunque hablamos de asignaciones de identidad, estas también tienen intervalos desde los cuales fluyen a qué intervalos. La distinción es la misma ya sea de un conjunto a otro.
f 力这样一个东西，它 Cuando 作用 actúa 到 sobre y y 上就 se 变成了 convierte en x， 对 x, 吧？ ¿verdad? 是不是啊？ Entonces su 那么 efecto 它作 sobre 用 y 到 se y 上 convierte 变 en 成 x. x， 你再作用一下这个 f， 就 f 作用到 x 上， Está torcido otra vez. 所以呢 ，f 和 f 力的这样一个复合， También es un mapeo muy unificado. Por supuesto, esta asignación de identidad se refiere al conjunto de qué región a qué conjunto y de I1 a 从 y 到 I2. y。 Así que todo el mundo está mirando. Estas dos correspondencias forman una función identidad y una función común. Sin embargo, no tienen el mismo significado. ¿Por qué son diferentes los conjuntos de efectos de estas dos funciones? Hay muchos factores en I, por lo que no son la misma función. Recuerda esto, lo que significa que este intercambio tampoco es válido. Analicemos esto de nuevo. Además, al dividir f, x, en f, x y f, y, si asumimos que es una correspondencia biunívoca con una función inversa, sabemos que f es una aplicación que actúa sobre y. Entonces es igual a x, ¿verdad? Veamos. Por lo tanto, fx es igual a y, y el beneficio de f es igual a x. Echemos un vistazo a f nuevamente y veamos cuáles son sus intereses. ¿Qué es? Su otro lado actúa sobre y es igual a x. ¿Cuál debería ser su otro lado? Esto se aplica a cualquier x que pertenezca a la definición multicapa x más grande. Sabemos que f(x) es igual a y. Para cualquier x, esto también es igual a y, lo cual equivale a f(y)g. Entonces, ¿cuáles deberían ser estas dos funciones? ¿No son lo mismo? Por lo tanto, f, b, es igual a f, que es una función de x a y. Esta es una tacaña demostración de confianza. Veamos un caso sencillo, funciones estrictamente monótonas. Las funciones estrictamente monótonas son biunívocas, ¿verdad? Como x, x, debe haber una ecuación definida, f, x, f, x, lo que significa que no son iguales. Las funciones estrictamente monótonas son correspondencias uno a uno. Por lo tanto, debe tener una función inversa. Acabamos de mencionar que muchas funciones son monótonas en ciertos intervalos. Por ejemplo, dibujemos una función. Podemos hallar la función inversa de esta función estrictamente monótona. ¿Por qué? Ahora bien, dada una x y una y correspondiente, ¿qué significa inversamente? Significa que, dada una y, hallo una x única, ¿verdad? Dada una y, hallo una x única.
Por lo tanto, las funciones estrictamente monótonas tienen funciones inversas. Sin embargo, una correspondencia biunívoca no es necesariamente estrictamente monótona. La monotonía estricta es una correspondencia biunívoca. Sin embargo, una correspondencia biunívoca no es necesariamente estrictamente monótona. Por ejemplo, f(x) 等于 x x 大于等于0小于1 cuando x es mayor o igual a 1 y menor o igual a 2, la función es 3 menos x. Podemos dibujar una gráfica de esta función. Este es el eje x, y este es el eje y. Primero, el intervalo entre 0, 1 y 10 se representa con esta x. ¿Cómo se escribe esto? Pero recuerda, no seas pedante. Al dibujar un diagrama, recuerda que es 1. Dibuja un círculo vacío aquí. El espacio vacío representa este canal, ¿verdad? Entonces, el rango es 12, 12 es este rango, 12 es este rango, y el gráfico de la función se ve así. Esto se puede obtener. Así que este es un gráfico como este. Como pueden ver, no es estrictamente monótono, ¿verdad? ¿Pero qué es? Es una correspondencia 1 a 1. Si se da esto, por supuesto, se da una x y se obtiene y. A la inversa, si se da y, por ejemplo, aquí se da y, ¿a qué corresponde? Corresponde a x. Si se pone y aquí, es equivalente a que x esté aquí, ¿verdad? Por lo tanto, se trata de una correspondencia 1 a 1, y una correspondencia 1 a 1 no es necesariamente estrictamente monótona. Bueno, probablemente ya casi sea la hora de hoy. Eso es todo por hoy. Aún quedan algunos temas que comentar sobre el curso que explicaré más adelante. Por favor, envíeme un correo electrónico cuando regrese hoy para que pueda enviar algunos materiales a todos. Y también hay seguimiento del progreso. Tenemos actualizaciones diarias del progreso y cada lección tiene un rastreador de progreso. Cuando regresen, todos deben enviarme un correo electrónico y luego les enviaré toda esta información. También te envié algunos esquemas. Mi teléfono de oficina es el 627. La oficina también está en la Escuela de Ingeniería. Habitación 306, edificio 1. Puedes venir a verme cuando quieras. Por favor, llámame primero si tienes tiempo. Normalmente programo mi visita los lunes por la tarde en la página web de la Escuela de Ingeniería. No sé si te conviene. Si esto no te conviene, puedes venir a verme en otro momento, pero por favor, llámame primero, ¿de acuerdo? Estoy disponible cuando tenga tiempo libre. Puedes venir y preguntarme cualquier duda que tengas, no solo las relacionadas con nuestro curso. ¿Podrías escribir tu nombre para que pueda expresarme? Claro, muchos de ustedes, compañeros, usan WeChat y no sé si tienen algún grupo. Si lo tienen, pueden unirse, pero son demasiados y es imposible responder a las preguntas de todos individualmente. Si algunas preguntas son comunes a todos, es mejor reunirlas y discutirlas. Todos son bienvenidos a venir y discutir asuntos más allá de este curso. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en contactarme.
Entonces, ¿de qué hablaremos en la próxima clase? En la próxima clase hablaremos de números reales. Esta parte es la base de este curso y no está realmente relacionada con lo que estamos tratando hoy. Estos son algunos conocimientos existentes. También queda para todos. El señor Pedic asignó tarea, por lo que cada uno debe preparar 2 juegos de cuadernos de trabajo. Luego recibió otro juego del profesor para practicar, ¿sabes? La calificación de esta tarea se incluirá en la calificación final, por lo que todos deben tomar sus tareas en serio. Y ya he mencionado nuestros exámenes. El nivel de dificultad es aproximadamente el mismo que el de los problemas de tarea, por lo que todos deberían tomar sus tareas en serio. En este libro hay muchas de estas preguntas que invitan a la reflexión, y todos deberían dedicar una semana a pensar en ellas cada vez. El profesor explicará todas las preguntas y les dará algunos puntos a tener en cuenta. Así fue, más o menos, nuestra clase. Bueno, eso es todo por hoy. Salgan de clase.